El desconcertante enigma y las dudas de los egiptólogos por el huevo de Asuán. La duda: ¿es una representación ancestral de las pirámides de Giza con 5.000 o 6.000 años de antigüedad? Como antecedentes, indicaremos que unos misteriosos grabados sobre la superficie de un huevo de avestruz que fue hallado en una tumba cercana en Asuán y que se pueden visitar en el cercano Museo Nubia de Asuán, sección de prehistoria en Egipto. Este objeto decorativo singular podría desmontar la actual cronología que se tiene consensuada por los egiptólogos sobre la antigüedad de las pirámides de Giza en torno al año 2650 a.C. Este huevo de avestruz tendría una datación que nos llevaría desde finales del 4000 a.C. hasta mediados del año 3000 a.C., y en él se adivinan, entre otros elementos grabados en su superficie, lo que algunos egiptólogos afirman que podrían ser las 3 pirámides de Giza, motivo por el cual levantó un especial interés entre la comunidad científica, dado que, de ser cierto, estaríamos hablando de una cronología en la que las pirámides serían al menos 1500 años más antiguas de lo que se presuponía. En este vídeo vamos a desentrañar las diferentes hipótesis que desmontan tal afirmación. No obstante, hay que indicar que el uso de huevos de avestruz en regiones cercanas está atestiguado desde el año 7500 a.C., cuando en una excavación al sur de Israel, entre las dunas de la arena de Nisana, pertenecientes al desierto de Negev, se descubrieron diversos objetos prehistóricos, entre los que destacarían 8 huevos de avestruz en un campamento nómada, entre los restos de una hoguera donde fueron cocinados. Los huevos de avestruz están datados en la zona hasta el siglo XIX. Sus cáscaras no solo se utilizaban como elementos ornamentales, sino también funcionales, como para realizar cantimploras o su utilización en ritos funerarios. En cuanto al descubrimiento y cronología del huevo de Asuán, indicaremos que el huevo en estudio salió a relucir en una excavación en torno al año 1910, gracias al arqueólogo británico Cecil Firth, que se encontraba trabajando en la región de Asuán, concretamente en el cementerio situado cerca de Daca, y que en la actualidad se encuentra bajo las aguas del lago Nasser. Los restos encontrados en las excavaciones nos trasladarían a la época de Nagada I, siendo una de las etapas cruciales dentro de la prehistoria de Egipto, moviéndonos cronológicamente entre el año 4000 a.C. El huevo en estudio pertenecería a la tumba número 96, dentro del cementerio 102. Dentro de dicha tumba, que pertenecía curiosamente a un niño, fue encontrado el huevo de avestruz, de Asuán. Los restos del joven niño tenían la cabeza orientada hacia el oeste, siendo una característica que ya se apreciaba en otras tumbas tradicionales ya en época faraónica. No obstante, las tumbas de periodo Nagada I se caracterizan en un primer momento por su sencillez y la normal escasez o ausencia de ajuar, exceptuando las tumbas de una incipiente élite que se encontraba significativamente apartadas. La representación en el huevo de Asuán, donde tiene grabados claramente 3 triángulos isósceles de dimensiones parecidas, así como el dibujo que podría estar representando el margen de un río que se especula podría ser el río Nilo, indica que varios investigadores han visto en esta representación de 3 triángulos como la representación más antigua de las 3 pirámides de Giza, teniendo las pirámides una datación aproximada entre el año 2600 y 2700 a.C. Es decir, de ser cierto, el huevo de Asuán retrasaría la cronología de las pirámides de Giza la friolera de 1500 años, con todo lo que conlleva semejante lapso de tiempo, que supondría un agujero cronológico de 1500 años y una reescritura de los inicios de la historia antigua en Egipto. El principal problema de esta hipótesis es la falta de algún texto antiguo que corroborase dicha afirmación. El posible significado de los grabados del huevo de Asuán, según el historiador José María Maestre Domínguez, indicaría que hay que tener en cuenta que la aparición de grabaciones en objetos decorativos similares al huevo de Asuán abundan por todo el Mediterráneo. Lo normal es que estas representaciones geométricas tengan un significado meramente simbólico, paisajístico o geográfico, a modo de mapa, representando con toda probabilidad un mapa dentro del entorno geográfico de los antiguos pobladores de la región de Asuán. Los animales que aparecen también representados en la escena, rodeando los triángulos, en el huevo de Asuán, indicarían una zona montañosa de la región. En cuanto a los animales representados, bien podrían ser la caza habitual o la escenografía de la fauna autóctona de la zona, a modo de representación simbólica, teniendo como elementos importantes el Nilo y una amplia variedad de animales representados que podemos apreciar, tanto en el huevo de Asuán como en la cerámica de tipo White Cross Line encontrada en la zona del periodo Nagada I, en torno al año 4000 a.C. Esto nos hace sugerir esta hipótesis. Por otro lado, la implicación de los huevos de avestruz como parte importante de los ajuares coetáneos al huevo de Asuán más ricos es evidente,
Tenemos muestras de un huevo aplastado de avestruz en la tumba T4 del cementerio T. Otras tumbas, como la U209, con adornos en su ajuar realizados con una cáscara de huevo de avestruz. También tenemos la tumba B101 del cementerio B, perteneciente a alguien con estatus importante. Tenía huevos de avestruz realizados en arcilla, junto a una pulsera de cuentas realizada en cornalina, colocada alrededor del brazo de un niño. Nuevamente, una tumba de un niño con un ajuar donde aparece simbólicamente un huevo de avestruz. Existen al menos 3 motivos por los cuales no podrían ser los grabados del huevo de Asuán la representación más antigua de la pirámide de Giza. En primer lugar, tal y como están representadas las posibles 3 pirámides, difícilmente podrían ser las pirámides de Giza, al formar triángulos isósceles, más parecidos en su ejecución con las pequeñas pirámides de Moroe, que encontramos más al sur en la región del Sudán, y que representan una geometría más acorde al grabado del huevo de Asuán. Segundo, hay que recalcar que las 3 pirámides de Giza no son iguales, siendo la pirámide de Mycerinos la más pequeña de las 3, cosa que no ocurre en el grabado del huevo de Asuán, donde las 3 posibles pirámides comparten prácticamente las mismas dimensiones. Tercero, la disposición geográfica de las pirámides de Giza es paralela al río Nilo, y no como están representadas en el huevo de Asuán, que se encuentran alineadas perpendicularmente a un gran río. Como posibles conclusiones diremos que, ante las evidencias presentadas, la aparición de las posibles 3 pirámides quedaría en una mera representación de 3 montañas. Una excavación realizada en 1988, muy cercano a los cementerios reales de Abidos, dieron con una tumba antigua, de 5.250 años de antigüedad y, por lo tanto, una cronología muy similar a la del huevo de Asuán. En la extraña tumba encontrada de 12 estancias aparecieron unas singulares pequeñas piezas de marfil, donde aparecían representados animales como elefantes, serpientes y aves, así como árboles y montañas. Las grabaciones sobre estas pequeñas fichas cuadradas de marfil recordaban mucho a las grabaciones realizadas en el huevo de Asuán, y vendrían a indicarnos que muy posiblemente se trate de la representación de montañas. El arqueólogo y descubridor alemán Günther Daribe realizó las representaciones de las grabaciones en marfil con el sistema de escritura más antiguo conocido hasta la fecha. Según Günther, la representación gráfica de una ficha, o en una ficha, de un elefante sobre unas montañas tendría su equivalencia con la representación del lugar donde estaban, en este caso Abidos, siendo el valor fonético del elefante Ab y las montañas representadas el valor fonético de Au. La unión de ambas sílabas, Abyu, equivaldrían a Abidos. No obstante, algunos investigadores continúan sembrando la duda, con el argumento de la representación a lo largo de la superficie de las pirámides grabadas en el huevo de Asuán de líneas horizontales, que representarían las líneas de bloques de piedras realizados en la construcción de las pirámides. Como vemos, las dudas están sobre la mesa de los expertos y quién sabe si nuevos descubrimientos den luz o amplíen nueva información sobre este enigma.